Bueno, vamos a comentar un poco algo que quizá no sea o vaya un poco en contra del consenso que tenemos actualmente con el Javi, pero creo que es interesante analizarlo desde un punto de vista más neutral y aunque soy fundamentalmente optimista con Bitcoin, creo que es interesante entender eh, el halving como desde un punto de vista económico y por qué realmente creo que el halving, y esto es un poco lo que quiero explicar, va a ser un evento que probablemente no sea positivo para el ecosistema de Bitcoin en el futuro. Creo que estaremos ante, yo voy a justificarlo, ante lo que creo que puede ser un evento de halving, el último evento de halving positivo para el entorno de Bitcoin. Algo que, como digo, es muy anticonsenso, porque creo que en general hay una narrativa de que todos los halvings son eventos que son muy positivos para el activo y lo han sido realmente por la explicación que voy a intentar explicar, pero creo que este tipo de efecto realmente va a tener ya un efecto muy pequeño y lo que vamos a ver realmente es un efecto negativo en otra de las partes importantes de Bitcoin, que es la seguridad. Bueno, para ello, primero agradecer a todos nuestros sponsors, NAS21, como sabéis, un proyecto muy potente para el tema de invertir en alquileres, en total alquileres, EpiHub, el proyecto para el tema de dar financiación a agricultores desfocalizados, Chelo, con el que hemos empezado a trabajar especialmente en este Crypto Forum, Dragon Stake, que es uno de los principales proveedores de staking en España y uno de los más reconocidos mundialmente, y está en nuestra comunidad desde hace mucho tiempo, y no de Charts, con el que tenemos un acuerdo para todos los miembros de CryptoPaza poder acceder a su herramienta. Bueno, vamos para allá. Vamos a, bueno, únicamente detallar un poco lo que es el halving, solo por tener, por si alguien no conoce un poco lo que es este evento que se produce en Bitcoin, como de alguna manera resultado de esta programación de la emisión de moneda. Y básicamente es que cada aproximadamente 4 años, lo que es la emisión de moneda que se realiza eh, para, eh, para de alguna manera pagar a los mineros, pues se va reduciendo por la mitad, ¿vale? Por tanto, aquí lo vemos. Inicialmente en 2009 se entregaban 50 bitcoins cada vez que se minaba un bloque. Ahora se entregan 25, bueno, 25 en 2012, pasando a ser 12,5 en 2016, en 2020 6,25 y en 2024 vamos a pasar a 3,12 125 bitcoins. Como veis, aquí están las fechas, que siempre son aproximadas porque depende de la velocidad con la que se mine el bloque y eso, como se va ajustando, pues varía. Y aquí estarían todos los datos de alguna manera de este evento que es tan relevante para todo el ecosistema y que históricamente ha tenido un impacto muy positivo para el precio de Bitcoin. Bueno, este es un poco un gráfico que saco de lo que es una de las newsletters de Pantera Capital, que habla efectivamente de cómo ha evolucionado, cómo ha sido ese impacto en uno de los eventos que define un poco lo que han sido los ciclos hasta ahora en cripto, que han venido muy ligados a Bitcoin porque es el activo que capitaliza más y prácticamente el que supone gran parte del mercado de criptoactivos. Y vemos como siempre ha habido inicialmente en el año anterior una etapa pre-halving positiva. Como vemos, en la época de 2012, un 5,7 se multiplicó, por un 3,4 el precio se multiplicó, por un 2,7 y luego por un 2,3 que es lo que se esperaría que pudiera pasar. Ahora estaríamos, de hecho, habría habido momentos en este año que hemos estado en torno casi a 31.000 y podríamos haber estado cerca de este objetivo. Y a día de hoy pues podríamos realmente estar en lo que se esperaba pudiera ser un poco esta apreciación previa a que se produzca el halving. Estamos hablando de casi un por dos, incluso en esta estimación. Como vemos, hay un descenso gradual que es normal también en cada uno de los halvings, dado que el crecimiento que puede tener un activo que capitaliza poco, pues es mucho mayor que un activo que ya empieza a capitalizar una importante cantidad. Lo que sí hemos visto también es que el periodo post-halving es incluso mucho más alcista
Y el último, inicialmente, como digo, en esa etapa de mucho crecimiento de Bitcoin, pues llegó a ser hasta multiplicar por 100 su valor. En el 2015 fue casi un por 30. El último máximo nos deja después del halving de 2020, nos deja casi un por 8. Y ahora se estaba estimando un poco un por 4 que nos podría llevar a un entorno de precios de $150.000. ¿Vale? Sería un poco las previsiones que podríamos, o que de alguna manera tendrían sentido de, de este evento, este proceso que se ejecuta. Claro, ¿cuáles son los economics detrás de este halving? ¿Por qué los halvings tienden a desarrollar este tipo de subidas y qué hay detrás un poco de esta fundamento? Bueno, la principal realmente explicación que yo le encuentro es que realmente el halving fundamentalmente crea un shock en la oferta de bitcoins. Esto es importante. Cuando digo un shock, quiere decir que pasamos de un día a otro a eh, tener un entorno donde se venden muchos menos bitcoins o una cuestión de que esos bitcoins que se entregan por esta emisión suelen generalmente ser recibidos por mineros que son una gente que habitualmente vende a mercado. ¿Por qué? Porque la minería es un tipo de negocio que va teniendo cada vez márgenes más estrechos y una gran parte, evidentemente, de ese beneficio que obtienen, pues deben cubrir los costes operativos que tienen. En tanto en cuanto es un negocio cada vez con márgenes más estrechos, esto quiere decir que más cantidad de esos bitcoins se deben vender únicamente para cubrir costes operativos. Es verdad que luego los agentes, más allá de eso, pueden decidir si se lo quedan o no se lo quedan y veremos que también no siempre se vende todo. Pero digamos que toda la infraestructura en torno a Bitcoin necesita eh, costear estos costos, o sea, o pagar estos costes operativos. Que bien es cierto que en algunos momentos pues, se ha podido utilizar Bitcoin como colateral, como garantía para tomar préstamos para pagar estos costes, pero no es lo habitual y lo habitual es que los mineros busquen un retorno a esta actividad o a este negocio, tratando de recuperar en dólares muchas veces, aunque no se lo dejen en Bitcoin, lo que, eh, lo que, lo que de alguna manera invierten en poder hacer esto. Por tanto, eh, claro, si estamos en un entorno, y especialmente en los primeros halvings, donde se entregaba aproximadamente casi un 20% de emisión al año, se entregaba a estos agentes que vendían, claro, de un día para otro, en un mercado que hay un cierto equilibrio, si de un día para otro ese equilibrio se rompe desde el punto de vista de la gente que vende, que hay ese shock en la oferta, y dejan de vender o empiezan a vender la mitad, pues el mercado tiene que encontrar equilibrio en otro entorno donde ya otra vez volvamos a casar o asegurar el equilibrio entre lo que se vende y lo que se compra. Ese equilibrio, evidentemente, si desaparecen vendedores, pues lo normal es que se encuentre a precios más altos. Y este shock de oferta, más allá de las narrativas, es la que explica, sobre todo en momentos donde este halving se ha producido en un momento donde los principales vendedores de Bitcoin eran mineros, como digo, llegaron a vender hasta un 20% de la emisión cada año, que realmente suponía un importante impacto en el mercado. A día de hoy, la inflación en 2014 era un 14%. Entonces, ese 14%, como venía explicando, se vendía a mercado. Un halving implicaba que en lugar de venderse, que básicamente había la mitad, un 7%, desaparecía de la venta. Y en esos momentos donde probablemente al principio Bitcoin, la mayor parte de vendedores no eran tanto inversores como mineros, eso implicaba que había un shock muy fuerte en la gente que vendía. El último halving también fue fuerte, realmente, porque pasamos de un 4%, como vemos aquí, bueno, aquí fíjate en 2014 era casi un 12%, aquí ya en el periodo
2016 a 2020 estamos hablando casi de un 8%, 7%, y el último halving en el que estamos, bueno, en el que pasamos a 2021, pasamos de un 4% a un 2%. Bueno, un 2% sigue siendo algo, como si dijéramos, relevante, pero no es tan relevante, evidentemente, como un 7%. Lo cual quiere decir que el shock de la gente que deja de vender en este año, que vamos a pasar de un 2% a una inflación por debajo del 2%, en torno al 0,9, 0,8, va a ser de un 1%. Lo cual quiere decir que el shock o la gente que deja de vender ya no tiene un peso tan relevante como lo tenía en los halvings anteriores. Lo cual quiere decir que el shock de oferta no va a ser tan potente como han sido los shocks de halving hasta ahora. Bueno, como digo, este último vamos a tener un shock de un 1% que sigue siendo relevante, pero que ya no lo va a ser tanto, con lo cual no podemos esperar que si solo entendemos que estas subidas dependen precisamente de este evento, es decir, de gente que deja de vender, el halving ya no va a tener tanto impacto y probablemente en adelante estamos hablando ya de shocks de oferta de en torno al 0,5%, 0,4%, con lo cual quiere decir que estructuralmente probablemente sea ya a partir de este halving no tengamos realmente una explicación económica desde un punto de vista de la gente que deja de vender para entender por qué el precio busca el equilibrio más alto. Esto con respecto al halving. ¿Hay un shock en la demanda? Bueno, yo diría que quizás en este halving podemos tener más un shock en la demanda. Es verdad que los halvings también desarrollan una narrativa en torno a la demanda que invita a invertir en estos momentos. Lo cual quiere decir que la gente debería, un poco por este consenso que hay, pensar que invertir en Bitcoin en este entorno va a ser algo positivo porque todo parece apuntar a que Bitcoin va a subir. Es cierto que este shock de la demanda depende también de cuánto de conocido es el halving. El halving, desde luego, en este momento o en este evento que vamos a tener durante el 2024 va a ser un evento mucho más notorio que lo que han sido otros halvings, donde realmente el impacto en la demanda yo creo que era menor. ¿Por qué? Porque no había tantos agentes externos que conocieran conocieran que este evento se iba a producir y entonces de alguna manera trataran de aprovechar. Este tipo de efecto debería realmente descontarse. Es decir, si vamos a anticipar o sabemos ya o el mercado anticipa, no sé cuánta parte del mercado, pero si una parte del mercado anticipa que esto va a subir, debería haber agentes que trataran de adelantarse a este efecto. Por lo cual, de alguna manera, todas esas subidas previas de los mercados, lo que realmente venían o lo que realmente explicaban era un poco unos agentes que adelantaban, que no, conocían que este efecto podía producirse, que tenía sentido que el precio subiera por lo que hemos explicado anteriormente, y entonces esto de alguna manera eh, aumentaba o este evento de alguna manera favorecía una oferta en la demanda. ¿Vale? Lo cual era muy interesante porque luego también las subidas previas hacían ya un efecto subida que con luego la oferta o el shock de oferta hacían que hubiera un cierto efecto reflexivo. Lo que hubiera que las subidas invitan a más subidas. Cuando hablamos de reflexividad, hablamos de este fenómeno que hace que una subida fuerte de un precio de un activo invite a invertir más en ese activo. ¿Vale? En general como tendencia o como patrón, como digamos, psicológico del inversor. ¿Vale? Con lo cual, aquí sí que vamos a ver probablemente un shock de la demanda, pero creemos que ese shock de la demanda pues, va a venir de dos fenómenos fundamentalmente, de ese descontar el fenómeno que se estaría produciendo ahora mismo, lo que se había producido en 2023 y que debería producirse probablemente según se acerque ese halving, y yo creo que por todo el consenso que hay, debería ser un shock
diría que incluso más fuerte, o este halving debería de alguna manera anticipar, porque vamos a tener mucho más agentes que, siento ser más notorio, debería anticipar más oferta. Y luego tendría que tener un efecto reflexivo. Con lo cual creo que este halving, de alguna manera, debería apoyarse un poco en este consenso si es que no se va. Bueno, el problema de los halvings, y yo creo que aquí es importante entenderlo, es que si bien el efecto que producen ellos, más allá de la narrativa, el efecto, como si dijéramos, objetivo, es que hay un montón de agentes que dejan de vender bitcoins, hay otro efecto que para mí es mucho más, que me preocupa mucho más, y es que el halving reduce a la mitad el presupuesto de seguridad. Esto quiere decir que si se están pagando ahora 1.000 millones de dólares para mantener la seguridad de Bitcoin, en el momento que se produce el halving, la mitad de la emisión de moneda, que a día de hoy representa más del 95% de lo que se paga a los mineros, eso se reducirá a la mitad. Esto implica que, y siempre, y esto pasa generalmente en todos los halving, como lo hemos visto por ejemplo en el halving en el halving de 2016, al pagar menos a mineros, habrá necesariamente agentes que se queden fuera del mercado, que no sean rentables. Antes se pagaban 1.000 millones, ahora se pagan 500 millones, y eso evidentemente, si se distribuyera de manera homogénea, por ponerlo sencillo, implicaría que la mitad, que el margen de todos estos agentes se divide en la mitad. Esto implicará que habrá agentes que puedan realmente soportar esta caída y mantener la misma capacidad, y habrá agentes que deberán apagar las máquinas. Es algo que, porque no sea rentable esta actividad. Bueno, eso si no se produce una subida de precio. Si se produce una subida de precio del doble, volveríamos a tener el mismo presupuesto. ¿Qué es lo que qué es lo que hemos visto que ha pasado poco a poco? Hay generalmente, de alguna manera, una inicial caída de esos proveedores que directamente no son viables después de este entorno. Esos proveedores, esos agentes que dejan de minar, lo que hacen es eh, repartir lo que estaban ganando entre el resto de agentes que estaban dando minado. Esos agentes generalmente que se quitan del mercado, en algunos casos no vuelven a invertir en nuevas máquinas, sino que directamente en muchas partes de estos jardines hace que muchos proveedores ya abandonen esta actividad. Pero es verdad que habitualmente lo que pasa es que los que quedan eh, sus agentes vuelven a invertir, y el precio, que en este caso es positivo, vuelve a darles otra vez o vuelve incluso a recuperar muy por encima el presupuesto de seguridad. Con lo cual, en general, hemos visto que aunque la seguridad sufre al principio, la posterior subida de precio acaba siendo superior y acaba yendo más seguro. Esto en 2016 fue más claro, en 2013 también se produjo, estamos todavía por encima de niveles, pero realmente, y aquí es un poco donde entra un poco ya escenarios que parecen poco probables, parece poco probable, y lo estamos viendo porque hemos visto que el precio ya no sube igual de fuerte en los últimos halvings. No podemos esperar, o no parece razonable esperar, que el precio de Bitcoin duplique cada vez que haya un halving, porque esto implicaría, y aunque todavía nos pueden quedar, por supuesto, momentos en que duplique el precio, habrá un momento, desde luego, donde esto no suceda. No esto suceda porque llevaría a la capitalización de Bitcoin a unos niveles que no serían razonables si lo comparamos con otros activos internacionales. Esto implica que estas reducciones de halving en algún momento no se verán acompañadas de multiplicación de precios. Y esto implicará en ese caso que la seguridad de Bitcoin descenderá, lo cual es una de las principales preocupaciones del proyecto. Una de las cosas que deberíamos conseguir es que la seguridad de Bitcoin siempre sea superior en términos fundamentalmente de presupuesto. Que podríamos aquí también argumentar si realmente esta subida en presupuesto es una subida real o nominal. No me podría que allá sí que estamos en un entorno de inflación.
Bueno, esto es lo realmente importante. Por eso digo que generalmente los próximos halvings, bueno, primero, este halving probablemente no va a tener un efecto, por lo menos de oferta, tan pronunciado post-halving, eso hay que entenderlo. El mercado se puede sorprender que quizá no haya esa subida derivada de este efecto. Eso puede hacer que tampoco se recupere tanto el presupuesto de seguridad y en los sucesivos, en los que nos enfrentaremos a menor shock de oferta y donde los precios tendrán más dificultad de subir porque estarán más arriba probablemente, creo que serán probablemente eventos que no serán positivos para el, para el entorno porque implicarán, salvo que los dos cambien, eh, probablemente nos encontremos con un descenso de la seguridad del protocolo. Todavía no lo hemos visto, eh, todavía creo que este halving, por toda la inercia de la atracción, debería llevarnos a otro nivel donde, donde realmente tengamos, como si dijéramos, más presupuesto y más precio, pero lo que quiero decir es que el halving como fenómeno no va a tener ya un impacto tan relevante. Lo tendrán otras cosas como pueden ser la adopción de Bitcoin, como pueden ser ordinals, como pueden ser esos ETFs, pero probablemente el halving se convierta en un evento que no será positivo para el ecosistema.